Bienvenidos a este espacio donde analizaremos el papel del Estado como autoridad y su relación con el derecho fundamental, la propiedad. Hoy reflexionaremos sobre preguntas claves como ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? ¿Por qué no debe robar su propiedad? ¿Qué problemas plantea el concepto de impuestos? Y cómo todo esto influye en la creación de la riqueza y el contrato social entre estados y ciudadanos. Comencemos con el por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados. Debemos partir de la esencia del Estado como una autoridad jurídica. El Estado no existe para enriquecerse a costa de los ciudadanos, sino para garantizar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad. Cuando la autoridad cumple esta función, se convierte en un motor de prosperidad. Cuando la incumple, se transforma en un obstáculo para el desarrollo. Murray Rothbard, en su artículo El dinero, el Estado y el mercantilismo moderno, explica cómo el Estado moderno ha utilizado el control monetario para mantener poder político y económico. A través de los bancos centrales, manipula la oferta monetaria, genera inflación y financia sus propios intereses. Este comportamiento contradice la idea de una autoridad que promueve riqueza porque la inflación erosiona el valor del dinero, afecta el ahorro y limita la capacidad de inversión de los ciudadanos. Una verdadera autoridad debe actuar de manera opuesta, garantizar estabilidad monetaria, seguridad jurídica y respeto por la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la riqueza no surge del intervencionismo, sino de la libertad económica. Cuando el Estado establece reglas claras, reduce la incertidumbre y evita políticas confiscatorias. Los individuos pueden producir, comerciar e invertir sin temor. Esto no solo beneficia a los ciudadanos, sino que fortalece la economía nacional en su conjunto. En síntesis, la autoridad legítima promueve la riqueza cuando limita su poder, respeta la propiedad y crea condiciones para la libertad económica. Solo así cumple con su función de garante y no de depredador, protegiendo la propiedad y evitando políticas que distorsionen la economía. ¿Por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? En primer lugar, nosotros debemos tener en cuenta la historia, que es el paso de la tiranía a la democracia. Se definió por una transición fundamental, el reconocimiento de que el subordinado no es un sujeto de autoridad, sino un sujeto de derechos. Debemos tener en cuenta que la premisa de una autoridad no puede robar o confiscar arbitrariamente la propiedad de sus subordinados. No es solo una regla ética, es la columna vertebral de nuestra civilización jurídica. Vamos a hablar del Estado de Derecho. Ninguna autoridad, por alta que sea, está por encima de la ley. La legitimidad del poder no hace precisamente de su sujeción a normas preestablecidas. Cuando una autoridad toma lo que no le pertenece, deja de ejercer autoridad para ejercer fuerza bruta. En su sistema legal moderno, el derecho de propiedad es inviolable, solo puede limitarse bajo condiciones de la utilidad pública, mediante un proceso legal transparente y fundamentalmente a través de una indemnización justa. Fuera de ese marco, cualquier acto de despojo es un delito que despoja a la autoridad de su propia razón de ser. En segundo lugar, tenemos que la propiedad es un fundamento de la paz social. Vivimos bajo un contrato social donde el ciudadano cede parte de su libertad a cambio de seguridad. Si la propia autoridad, que es la encargada de proteger nuestros bienes, se convierte en agresor, pues sencillamente el contrato se rompe. Además, la autoridad debe de respetar nuestro patrimonio, y donde cabe recalcar que el que usurpa, pues en realidad no nos está ayudando a tener nuestros bienes como tales y dejan de ser autoridad para pasar a ser unas personas que están violando nuestra Constitución magna. Además, para que una autoridad sea considerada legítima debe actuar bajo el Estado de Derecho, lo que significa que su poder no es absoluto y debe someterse a normas preestablecidas. En nuestro caso, estas normas preestablecidas se encuentran bajo la Constitución. La función principal de la autoridad: brindar un servicio a la sociedad, procurar la convivencia pacífica y asegurar que las leyes se cumplan, no vulnerarlas para beneficio propio. En conclusión, cuando una autoridad rechaza los principios de derecho y propiedad actuando por conveniencia política o beneficio personal, se convierte en un régimen tiránico como la expropiación forzada o incautación irrazonables. Es por eso que la autoridad debe ser efectiva, sostenible, debe de proteger los derechos de la propiedad, ya que es fundamental para la confianza, la estabilidad y el bienestar general.
¿Alguna vez nos hemos preguntado si los impuestos son realmente justos? Aunque suelen presentarse como necesarios para el bienestar social desde una mirada ética y económica, el concepto de impuesto genera controversias. Desde lo ético, el principal problema es que el impuesto no es voluntario. Las personas están obligadas a entregar parte de su trabajo, así no estén de acuerdo. Desde lo económico, los impuestos pueden afectar la libertad y los incentivos. Cuando el Estado grava excesivamente el trabajo, el ahorro o la inversión, se reduce la motivación para producir y emprender. Esto puede frenar el crecimiento económico, generar informalidad y disminuir la eficiencia del mercado. Además, existe el problema de impuestos justos. Cuando los recursos se administran mal, se desperdician o se destinan a intereses políticos, el sacrificio del contribuyente pierde toda justificación ética. En conclusión, el impuesto es problemático porque combina con coerción, posibles injusticias y efectos económicos negativos. El verdadero debate no es solo si los impuestos son necesarios, sino cómo hacerlos más justos, limitados y responsables. La teoría del contrato social dicta que las personas viven juntas a una sociedad siguiendo un contrato que establece las reglas del comportamiento moral y político. Como lo encontramos en el contrato social, donde es una teoría política que sugiere que los ciudadanos se dan algunos de sus derechos individuales al Estado a cambio de protección y orden sociales. Sin embargo, la idea que este favorece más que el Estado de una crítica común, esto basado a que el Estado a menudo tiene más poder que los ciudadanos en común, ya que en ese mismo tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes, recaudando impuestos y también controlar el uso de las fuerzas. Todo el contrato del ciudadano que está sujeto a las leyes y decisiones del Estado, las creencias del contrato entre el Estado y los ciudadanos favorecen más el Estado que a los ciudadanos en base a varios argumentos, filosóficos o prácticos. Uno de los argumentos más comunes que en el Estado tienen intereses de mantener la estabilidad y la seguridad en la sociedad es lo que se puede llevar a decisiones que benefician a las autoridades en lugar a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado puede optar por reducir impuestos para fomentar las inversiones y el empleo, lo que a veces genera quizás en la sociedad. Sin embargo, esta política puede ser vista como una forma de privilegiar al interés del Estado. Sobre los derechos y bienestares de los ciudadanos, en otros argumentos, es el Estado que tiene un interés de mantener el orden y la justicia, lo que puede llevar a decisiones que beneficien la autoridad en lugares de los ciudadanos. También tenemos un ejemplo que es el Estado que puede optar por mantener el orden mediante la represión de los derechos individuales, lo que puede ser visto como forma de privilegio al interés del Estado sobre los derechos y bienestares de los ciudadanos. Ahora vamos a hablar del por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. Para saber más acerca de la riqueza y la reducción de impuestos, se puede hacer a partir de las ideas de dos grandes autores, como lo son Menger y Rothbard. Por su lado, Menger, en El origen del dinero, explica que la riqueza surge de manera espontánea cuando los individuos intercambian bienes y servicios de manera voluntaria. También dice que el dinero no nace por imposición del Estado, sino como una herramienta que facilita el intercambio, el ahorro y la inversión. Cuando las personas pueden comerciar libremente, aumentan la producción y generan mayor economía. Por su parte, Rothbard, en El dinero, el Estado y el mercantilismo moderno, sostiene que los impuestos representan una extracción forzada de riqueza creada por los ciudadanos. Cuando el Estado impone altos impuestos, reduce los incentivos para producir, invertir y emprender. Esto frena la creación de riqueza porque las personas disponen de menos recursos. Ya para finalizar, la creación de riqueza está directamente relacionada con la reducción de impuestos, porque la riqueza nace del intercambio libre, el trabajo y la inversión privada. Cuando los impuestos disminuyen, se fortalece la capacidad de las personas para producir, innovar y generar prosperidad sostenible para la sociedad.